Hola hermanos, el día de hoy, 21 de octubre del 2024, es lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Comenzamos pues ya la semana 29, nos van quedando muy pocas, ¿no? Porque 34 semanas y se termina el año litúrgico. Primer domingo de noviembre ya será primer domingo de Adviento. Así que por lo tanto, a prepararnos que ya se va acercando. Ok, bueno, hoy les voy a hablar de un par de beatos que fueron beatificados juntos, esposos. Lo hicieron, el Papa lo hizo un 21 de octubre, cuidado, por eso la fecha, 21 de octubre del 2001. A ver, esta beatificación tiene muchísimo que ver porque yo me acuerdo bien, la intención del Papa, acuérdense que era lograr encontrar un matrimonio que fuera santo y que pudiesen ser declarados santos juntos. Evidentemente ya están los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que los hemos celebrado no hace mucho. Bueno, a ella la hemos celebrado recién al inicio de este mes. Pero en este caso, fíjense, el signo era extraordinario. Se cumplían 20 años de la promulgación de la encíclica, perdón, de la exhortación apostólica, no es encíclica, la Familiaris Consortio, y entonces a los 20 años se hizo esta beatificación de estos dos, don Luigi y doña María Quattrocchi, porque así es como se llaman, María Beltrame Quattrocchi. Entonces, fíjense bien, se conocieron en Roma, hablemos de ellos, no hablemos de ellos, en 1902. Don Luigi estudiaba Derecho, llegó a ser fiscal general del Estado, no es cualquier cosa. Y ella era estudiante de idiomas, era más tendiente al arte, a la literatura, digamos, como tal. Estaban jóvenes, o sea, él había nacido en 1880, tenía 22 años cuando la conoció y ella tenía 18 años. Bueno, y entonces resulta ser que los dos tenían carácter fuerte, chocaban mucho, se peleaban mucho, pero se dieron cuenta que había un profundo amor entre ellos y entonces ese amor pues fue creciendo y no solo fue al inicio lo natural, no una atracción física, sino que después pues fueron creciendo mutuamente. Como eran originarios de distintos lugares, porque él era de Catania y ella era de Florencia, y entonces se conocieron en Roma pero estudiando, ¿no? Y luego fueron 7 años novios, 7 años novios, y venga, carta para acá, carta para allá, y siempre terminaban, los biógrafos dicen eso, que toda la vida terminaban con un kiss you, o sea, te beso, te mando un beso. Bueno, igual. Así fue como se casaron un 25 de noviembre de 1905, allí en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Y bueno, de ahí vinieron 4 hijos, Felipe, Estefanía, César, y el último hijo que fue muy difícil, ¿no? Porque pues casi lo pierden y ahí nació Enriqueta, ¿ya? Pero de hecho, Enriqueta fue la que más vivió, porque fíjense, fueron presionados para que abortara. Estamos hablando de 1914 cuando esto ocurre. Y ella más bien fue la que le duró, la que estuvo, de hecho, ahí en la beatificación. Bueno, y entonces van a decir, padre, qué bonito hablar de ellos. ¿Saben dónde está el problema? Ya me conocen, ¿verdad? Eran devotísimos del Sagrado Corazón de Jesús. Devotísimos del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces hagan de cuenta que por eso, ese fue el que lo sostuvo. Ese momento de crisis del nacimiento de Enriqueta fue durísimo para ellos, durísimo, porque estuvieron a punto de hacer caso, ¿no? Pero no, mantuvieron la fe y dijeron, no, este bebé, no sabían el sexo de la criatura, va a venir y va a venir bien. Bueno, hicieron un trabajo extraordinario, la familia era una familia llena de oración, ¿no? Un ambiente de diálogo, de mucha confianza, y entonces de ahí va a venir sobre todo la parte difícil, ¿no? Acuérdense que estamos a inicios del siglo XX y entonces va a ser muy complicado, ¿no? Acuérdense todo lo que va a implicar el fascismo en Italia, la lucha que va a tener que librar pues en contra de Mussolini y todo aquello, ¿no? Acuérdense, hay cosas positivas de Mussolini. Al final se logró, por ejemplo, los pactos lateranenses en el 29 que implican, lógicamente, que el Estado Vaticano surge, ¿no? Pero bueno, ya les digo, difícil pero complicado siempre. Ellos se ocuparon mucho y tuvieron siempre la intención de ayudar a los enfermos. De hecho, a ellos les tocó servir como voluntarios, él como camillero, él como enfermera, y siempre grandes peregrinos se iban a Loreto, se iban a Lourdes, estuvieron en el santuario de Lourdes, fueron terciarios franciscanos y bueno,
ya les digo, sirvieron durante las dos guerras, porque les tocó vivir las dos guerras, no la Gran Guerra, la primera y la segunda, pues sirvieron a todo mundo. Es interesante de ellos también la relación que tenían con los benedictinos de Subiaco. Fíjense que se cuenta que gracias a ellos y al apoyo de ellos lograron sacar más de 150 judíos, ya que por producto de la persecución nazi. Y bueno, ya les digo, generosísimos, miembros de la Acción Católica, de la Universidad Católica, es decir, todo. Y además, y esto es interesante, porque ellos van a ser de los primeros promotores cuando van surgiendo los movimientos apostólicos. La Acción Católica es un movimiento apostólico, ¿no? Pero digo, cuando van surgiendo esos movimientos, ellos son de los que más van a apoyar ese proceso de renovación que viene de ahí. Y ya les digo, es todo el punto es que iban a misa, ¿de acuerdo? Eso es parte del asunto, es la comunión diaria para poder perseverar en el asunto. Luego el problema va a ser, llegado 1951, muere don Luigi a finales de noviembre de ese año, muere de un infarto y bueno, el dolor de la pérdida de su esposo fue para ella durísimo también, pero el amor de los hijos, de los nietos, en fin, de los amigos la va a sostener. Ella va a morir un 26 de agosto de 1965 y bueno, y finalmente. Ahora, ya les digo, y fíjense que quien la cuidó hasta el último momento fue Enriqueta. Fue la hija que parecía que iba a morir, que no iba a sobrevivir y esa fue la que lo cuidó. Lo de la fecha, evidente, ya notan ustedes que uno muere en noviembre y el otro muere en agosto, por lo del 21 de octubre es por la fecha de la beatificación. Yo tengo fe que algún día que alcanzaremos a ver su canonización y esa canonización seguramente yo pienso que van a poner la fecha del día de la boda, o sea, del movimiento de su boda. Pero bueno, eso ya será otra cosa. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, vamos, Pablo, las palabras de Pablo, ¿no? Se inventa Pablo, porque esas son palabras inventadas. Con Cristo, en Cristo, con sufrir, con resucitar. O sea, todo eso es, el centro debe ser Cristo. Siempre debe ser Cristo. En todo el centro debe ser Él. Porque por su misericordia y el amor tan grande, nosotros que estábamos destinados al castigo, hemos sido llamados a la salvación. Muertos por nuestros pecados, nos ha dado la vida en Cristo, con Cristo, o con Cristo y en Cristo. Todo esto, ¿no? Todo es una gracia, todo viene, somos salvados por la gracia, mediante la fe. No se debe a nosotros, no se debe a las obras, no se debe a nuestras capacidades, no se debe a nuestros títulos. Ahora, eso sí, a mí quizás lo que más me gusta de este texto, no sé ustedes, pero a mí lo que me encanta de este texto es la insistencia. ¿Para qué hace todo eso Cristo? Para que llegásemos a hacer las obras que ha dispuesto que hagamos. O sea, para hacer el bien, no más que las obras, para hacer el bien que Él ha dispuesto que hagamos. O sea, ¿de qué me sirve a mí recibir a Cristo? ¿De qué me sirve entender que Cristo es el centro de mi vida? ¿De qué me sirve verlo a Él si al final no es para que yo cambie y para que cambie ayudando a otros, para que yo cambie siendo mejor? Pensaba en don Luigi, Quattrocchi, que les decía yo que él tenía fuerte temperamento, pero él no era creyente. O sea, él era más o menos. Y fue el amor con ella, la relación con ella, la que lo llevó. Bueno, doña María hizo lo que le tocaba. Hizo muy bien lo que le tocaba.
Entonces ahí entra el punto, ¿no? Es cuando yo entiendo desde Cristo la responsabilidad que tengo en función de los otros. Vamos al Evangelio por el tiempo. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, porque ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si van notando que este es un tema recurrente de Lucas, ¿no? O sea, Lucas vuelve mucho sobre el tema de la avaricia, ¿ya? Pleonexia, se dice en codicia, avaricia es lo mismo, la pleonexia se dice en griego. Ok, porque es de Lucas el texto de Lázaro y el rico, lo que hemos leído hace unos días, ¿no? Con aquel que era muy rico y que se fue apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Es decir, la insistencia en el tema puede venir del hecho que la comunidad lucana, a la comunidad a la que le escribe Lucas, dicen los expertos, tal vez habían entrado en la comunidad algunos que tenían algo más de posesiones. Y la lucha, la crisis que vivían, estaba ahí, latente, patente. Y entonces por eso poner orden, ¿no? Porque la pleonexia no me salva. Y además la psicología de Jesús es preciosa, ¿no? Miren, este fulano que le dice, dile a mi hermano que reparta la herencia, suena como a Marta, dile a mi hermana que... Pero aquí es porque los rabinos tenían esa función. Cuando había discusiones en la familia y había problemas, entonces se buscaba al rabino para que el rabino ayudara a dilucidar y pusiera, no les digo, estoy hablando arrevesado, dicen en mi pueblo, para que pusiera, como sirviera de árbitro. Y entonces, claro, pero es que Jesús no es un rabino como los demás. O sea, Jesús no está en esa función. Por eso a mí, ¿quién me ha puesto de repartidor de herencias? Dice el Señor Jesús. Hombre, antropos, le dice, de hecho. Hombre, aquí en la traducción dice amigo, pero realmente es hombre. A mí, ¿quién me puso para repartir herencias? Eso por un lado. Y luego lo otro, la parábola es muy bella, ¿no? Está construida, fíjense, 3 veces aparece la palabra sige, la psique, el alma, ¿ya? Solo que es utilizada de manera reflexiva. Me diré a mí mismo, o sea, diré a mi alma, alma, ya tienes para largo tiempo, échate, túmbate, porque ahorita vas a disfrutar, muchacho. Es la misma crítica que hace el libro del profeta Isaías en el capítulo 24 y que está también en la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, esa actitud, ¿no? No, es que es el problema. Mi alma, por eso te pedirán cuentas. Tu vida no es tuya, insensato. Hoy mismo, esta noche vas a morir. O sea, tu psique, tu alma se va a perder. ¿Por qué? Porque creíste que entre más tenías, más alma tenías. O han dicho, más tu alma disfrutaba. Y cuando en el fondo lo único que lograste es perderlo todo. Entonces van a decir ustedes, padre, pero aquí no hay, tuvo una gran cosecha, o sea que sembró, sí, pero se le olvidó la fraternidad, se le olvidó la solidaridad, y entonces ahí viene el punto. O sea, es que nadie lo está criticando porque tenga posesiones, nadie está diciendo que porque sea rico, eso lo hemos dicho, ¿no? Cuando hablábamos de aquel rico que no es joven en Lucas, no solo es un rico. Pero aquí es el problema de cuando yo tengo y luego lo único que tengo son cosas. Soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Soy tan pobre que lo único que tengo son bienes materiales. Por eso, hombre, lo mismo le pasa al que acumula riquezas y no se hace rico de lo que valen para Dios, de lo que vale delante de Dios. Ahí está. Ahí es donde tenemos que trabajarnos, porque todos nosotros podemos ser pleonéxicos, o sea, ávaros, codiciosos, nos volvemos tan duros en tanta cosa, ¿no? Les invito a hacer oración. Señor, líbrame de la codicia de tener mucho dinero y hazme generoso, como tú. Líbrame de la codicia de acaparar mucho poder y hazme servicial, como tú. Líbrame de la codicia de desear muchos caprichos y hazme austero, como tú. Líbrame de la codicia de ser famoso y hazme pasar por uno de tantos, como tú. Líbrame de la codicia de poseer a las personas y ayúdame a buscar la libertad de todos, como tú. Líbrame de la codicia de querer ser el mejor y hazme ser
hoy mejor que ayer, con tu ayuda. Líbrame de la codicia de buscar continuamente el placer y haz que busque solo el amor contigo. Líbrame de la codicia de hacer muchas cosas y ayúdame a cumplir la voluntad del Padre, como tú. Líbrame de la codicia de pretender ser un salvador y hazme humilde colaborador tuyo. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza en ti y en las capacidades que me has dado. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.